Baruch atah Adonai Elohim melech haolam. Rey, gracias, Rey, por este Yom Shabbat. Nada, Señor, que nos dejaste estudiar una vez más de tu palabra, Rey. Gracias porque estamos en la fiesta de panes sin levadura, Señor. Gracias porque ya mero llegamos a la cuenta del Homer. Gracias, Señor, por este día que nos dejaste reunirnos aquí para aprender más de tu palabra, Rey. Te pido que esta enseñanza que vamos a ver sea de bendición para todas las familias que están aquí y las que no se pudieron conectar. Yo te pido por todos los enfermos, Rey, que los sanes, Señor, porque tú sabes de qué padecen, pero para ti nada es imposible, Rey. Por ti han ocurrido varios milagros, Señor, y yo sé que vas a sanar a muchas personas, Rey. Te lo pido, Señor, en el nombre de Yeshua, te pido que cures a mi tía, Señor, porque ella está pasando por una etapa, Señor, que es difícil, pero para ti, tú eres su doctor, tú vas a guiar la mano de los doctores para operarla, Señor. También te pido por las personas que han sufrido mucho, Señor, que tú seas su consuelo, Rey, que tú seas el que esté ahí para aconsejarles cómo seguir su vida, Señor. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Bien, Amén. bueno chicos, hoy vamos a ver una pieza bastante chiquita, a lo mejor este, nada más han escuchado el nombre, ¿no? O si la han leído, no sé, porque igual son luego de los libros que a veces pueden llegar a pasar desapercibidos, ¿no? Que no son tan conocidos, que dicen, ah, pues está muy chiquito, pues mejor no lo leo. O a lo mejor y sí, ¿no? Dices, está muy chiquito, pues déjame lo hecho ahorita, ¿no? Y se acaba en una sentada. Pues prácticamente para todas las Biblias son como 2 o 3 hojas de este libro, una, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a ver la pieza número 36 de la serie que estamos estudiando, un rompecabezas divino, y es la pieza número, a ver, ¿alguien se la sabe? Bueno, ya la compartí, ¿no? Es la pieza número 36 de Sofonías. Recordando nuestro texto lema, nuestro texto emblema de esta serie, primera de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bueno, texto introductorio de Sofonías. Y vamos a conocer un poquito de él. Vamos a ver quién es Sofonías, un poco del contexto histórico, igual para que tengamos más presente el mensaje que se quiere dar respecto a la época en la que este profeta está viviendo. Bueno, el texto es Sofonías 3, 13 al 15. Dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. El Señor es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Y bueno, si ahorita le diste una ojeada al libro de Sofonías, pues bueno, el libro de Sofonías tiene 3 capítulos y estos versículos son de los últimos. Entonces nos está dando ya como un veredicto o estamos viendo un poco el desenlace de la historia. Estamos viendo esto que tanto anhelamos, ¿no? La venida del Señor
y el Señor soberano como Rey de todo Israel unificado, y ya no habrá, justo de luego lo que estamos platicando aquí en los motivos de agradecimiento por aquellos familiares, conocidos, amigos con algún padecimiento, pues aquí habla que ya no va a haber eh, cosas que atormenten a Israel. No habrá más injusticia, no habrá más mentira, no habrá lengua engañosa. Todos estaremos en paz y gozosos y regocijándonos en él, ¿no? Porque, bueno, aquí se estará dando el cumplimiento de, pues, la profecía de la venida del Señor como Rey soberano de todas las cosas y el propósito por el cual hemos sido creados, para dar honra, gloria, para alabar, para gozarnos y regocijarnos delante del Señor y de todo corazón en presencia de Él. Entonces, bueno, este texto introductorio, pues ya nos dice un poquito, ¿no? De lo que va a hablar. Pero bueno, para llegar a esta restauración, para llegar a este desenlace, en donde ya no habrá más enemigos, pues bueno, tenemos que conocer quiénes eran estos enemigos, qué estaba pasando o a qué se refiere, ¿no? Porque pues algo no puede ser restaurado si antes no fue roto. Bueno, Sofonías, en hebreo, Sefania, que quiere decir ya ha protegido. El Señor ha protegido. Nuevamente aquí les menciono el texto introductorio y algunos datos que tenemos sobre este libro de Sofonías. Pertenece al libro de los profetas. Bueno, a veces no es bueno como decir profeta mayor, profeta menor, pero bueno, eso se refiere a cuanto a la cantidad de su mensaje, ¿no? Entonces, pues bueno, también es encontrado como uno de los profetas menores por, pues que es corto, ¿no? Son 3 hojas, 3 capítulos, a diferencia, por ejemplo, de Isaías o Daniel o Jeremías, ¿no? Que tienen ya más capítulos. Y pues bueno, aquí pongo entre paréntesis el gran día del Señor. ¿Por qué? Porque de esto se va a hablar en todo el libro de Sofonías. Como ven, tenemos solo 2 secciones, a diferencia de otras piezas que hemos visto que tienen 4, incluso 5 secciones. Esta tiene únicamente 2. La uno y la 2, que se refiere a la tempestad, justamente lo que les estaba comentando en nuestro texto introductorio es en el capítulo 3, ya en lo que se refiere a la sección 2, que es de calma, pero para que haya calma, pues tiene que haber tempestad, ¿no? Precisamente. Entonces vamos a hablar un poquito y conocer un poquito acerca de qué es lo que estaba aconteciendo en ese momento en Israel. Bueno, eh, los voy a leer un poco de algunos datos sobre Sofonías. Sofonías profetizó en los días del rey Josías. Aquí lo podemos ver directamente en el capítulo 1:1. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, es contemporáneo a esas épocas, entonces las fechas, aquí los habíamos puesto de entre el 640 y el 610, o 641, 609 aproximadamente, que ocurrieron estos hechos. eh, Datos de los reyes, igual es bueno, recuerda, ¿no? Cuando vimos los reyes buenos, los reyes malos, algunos de los hechos, todo eso. Pues bueno, Josías había ascendido al trono después de los 55 años del reinado malvado de Manasés. Llevó a cabo una gran reforma. Pues recuerdan estas reformas, ¿no? Cuando ocurrían, por ejemplo, subían al poder aquellos reyes malvados que les había comentado, les habían platicado justo en estos estudios, que algunos síntomas, ¿no? O cuáles eran las principales características que caracterizaban a un rey malo, y precisamente era la imposición de lugares altos, de idolatría. Bueno, eso ya lo hemos platicado. Entonces, las reformas que hacían estos reyes cuando decidían poner al Señor en primer lugar,
darle toda gloria, toda honra y saber que ellos no están ahí por poder, sino por pura mano del Señor, pues bueno, ocurrían estas reformas donde pues principalmente estos lugares altos, estos ídolos eran sacados del territorio de Israel, ¿no? Sin embargo, luego a veces venía otro rey malo y otra vez los levantaba y así, ¿no? Pero bueno, caracterizado, los reyes de Judá, pues tuvieron más reyes considerados buenos por haber eliminado de la idolatría y puesto al Señor, sus reformas de cumplimiento. Bueno, las reformas consistían muchas veces en que los levitas, los príncipes, los sabios del pueblo, pues iban a predicar, ¿no? A hablar de la palabra del Señor a cada una de las provincias para que nadie se quedara sin la palabra del Señor. Entonces eran una de las principales reformas o actividades que se hacían en esos tiempos. Bueno, entonces en estas reformas que ocurrieron en el tiempo de Sofonías, pues él fue un promotor pues, excepcional, uno de los principales. Así que esta profecía fue pronunciada no muchos años antes que sonara el día de la condenación de Judá. Recuerdan, previamente con algunos profetas, entre los años 586, con esta condenación de Judá con respecto de los babilonios. Los babilonios y a los que llevaron cautivos a Babilonia, los habitantes de Judá. Entonces, pues bueno, más o menos ya nos ubicamos en las épocas, en los años, en los reyes. Eso es importante, ¿no? A lo mejor que mencionemos los reyes para que nos ubiquemos en la línea temporal y sepamos por dónde estuvo más o menos y así estemos ubicados en los cuatro grandes eventos, ¿no? Bueno, cinco, junto con asirios, luego los babilonios, los medopersas, los griegos y romanos. Bueno, ya que dimos un poco de contexto histórico, qué estaba pasando en el territorio de Judá en ese momento, los reyes que estaban en autoridad, pues bueno, vamos ahora sí a ver algunos detalles esenciales del capítulo 1 al 2 refiriéndose a la tempestad. Y es un bosquejo muy general. En el capítulo 1, del versículo 1 al 3, vamos a ver o conocer un poquito acerca de el profeta, ¿no? ¿Quién era Sofonías? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Hijo de quién? Tal, tal, tal. Y un prólogo, ¿no? Y va a hablar algo bastante fuerte sobre el anuncio del juicio total a ese territorio. Entonces, si les parece, leemos capítulo 1 del versículo 1 al 3. Dice, palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, ahí parece trabalenguas, ¿no? Hijo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Entonces, desde el inicio, ¿no? Versículo 2 y 3 ya se está hablando del juicio total, de la destrucción de todos aquellos que se apartaron del Señor. Y bueno, más adelantito ahí en el versículo 4 dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Entonces, bueno, nuevamente podemos entender en estos primeros versos la situación por la que estaba pasando el territorio de Israel. Esta crisis espiritual, podríamos llamarla así, donde, pues bueno, recordemos cuáles fueron una de las principales cosas que se les fue demandada a Judá, que es que no hacían las cosas de todo corazón. Y vemos aquí que había restos de Baal. Baal, uno de los dioses abominables más mencionados en la Biblia y a los que el pueblo de Israel recaía día a día, eh, junto con algunos como Moloch y todos estos que eran pues dioses
de las naciones, bueno, de los pueblos, sí, alrededor del territorio de Israel. Entonces, bueno, es importante algo aquí en el verso 4 lo que menciona, que exterminaré los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que a pesar de que había reformas, donde los reyes puestos en autoridad en ese momento que decidían hacer lo bueno delante del Señor, pues había todavía un sector, ¿no? Una parte vulnerable que era restos, ¿no? Todavía algunos practicantes de todo eso, todas esas falsas enseñanzas y adoración a dioses extraños. Entonces, pues bueno, esto nos da igual justo en esta época que estamos de panes sin levadura, a que recordemos y hagamos una introspección en nuestra vida, porque bueno, el mandato en el hogar es sacar, ¿no? De nuestra casa la levadura y estar estos 7 días sin comer panes sin levadura. Pero recordemos, más allá de que solo sea algo como físico, ¿no? Algo de, pues sí, de que no lo tomemos como tradición, sino más bien hagamos esta introspección del significado real de la levadura, ¿no? Y que no se ha encontrado, como ahorita acabamos de leer, que en el pueblo de Israel había restos, ¿no? Restos de Baal, es decir, restos de idolatría, que no estaba en el corazón del pueblo y de todos los habitantes por completo entregado al Señor, no estaba en un mismo espíritu, y es por eso que empezó a crecer, ¿no? Y hay una particularidad de, por ejemplo, de la levadura, como este organismo, ¿no? Que, pues bueno, eh, es un promotor, ¿no? Por ejemplo, con el pan, pues, es precisamente el que activa todas aquellas biomoléculas que luego le van a dar la característica especial al pan, ¿no? De porosidad, de sabor, porque al final es un producto fermentado. Entonces, que va haciendo su labor poco a poco, ¿no? Y no hace falta, a diferencia, por ejemplo, de la harina, una gran cantidad. Los que han preparado, por ejemplo, pan, pues se han dado cuenta, ¿no? Que muchas veces dicen una pizca de levadura en las recetas o una cucharada de levadura, a diferencia no sé, las 3 tazas de harina de trigo que pide. Entonces, es una reflexión importante, que un poco, ¿no? Como dice la misma palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, cuidemos nuestro corazón y nuestra vida de que no haya restos de idolatría. Y cada uno sabe eh, cuáles son esos ídolos o esas em, situaciones que no ponen en prioridad delante del Señor. Que, entonces, bueno, es una reflexión importante, justo que estamos viendo al inicio. Y bueno, además, em, pues bueno, son de las cosas que más abomina el Señor. Entonces, eh, que el Señor nos dé de su gracia, pidámosle perdón y arrepintámonos de todo corazón y hagamos esta introspección aprovechando que estamos estos días de la festividad de panes sin levadura. Bueno, ahora en este segundo punto, pues dice la venida del Señor, la venida del día del Señor, perdón, sobre Judá y las naciones. Muchas veces vamos a encontrar en la Biblia, en la palabra del Señor, pues esta palabra, ¿no? Del día del Señor, o el gran día del Señor, o el día de la ira del Señor. También algunos comentaristas precisamente eh, se refieren igual a este día como el día de Yom Kippur, por el hecho de que, pues bueno, en ese día habrá el juicio y pues bueno, como es a veces descrito, ¿no? Como pues un día terrible, un día, pues sí, de angustia, pero también para el pueblo un día de el inicio, ¿no? De la redención.
Entonces, pues bueno, habla acerca de todas aquellas naciones que no están en pacto y a todas aquellas personas que no están en pacto, de que habrá temor, ¿no? Será un día de angustia, será un gran día de ira. Pero para aquel remanente será este día del inicio de la restauración y del inicio de el cumplimiento de la profecía de restauración para la vida de cada uno de los creyentes del pueblo y de todo lo que estamos leyendo, que a continuación lo vamos a seguir estudiando. Pero bueno, es por eso que hacemos esa reflexión para que, pues bueno, tampoco nos confiemos, ¿no? Ni nos sintamos, em, pues, que decimos ya estamos en pacto, ya no hay ningún resto de levadura, ya no hay ningún remanente de idolatría en mi vida. Entonces, pues sí, el día del Señor, pues, o el gran día del Señor, el día de la ira, pues no va a ser para mí, ¿verdad? Y pues claro que no. Es para cada uno, ¿no? Es para todos, pero depende de cómo se ha encontrado nuestro corazón. Entonces, por eso, que sea nuestra reflexión inicial y nuestra reflexión el resto de la semana, incluso hasta que termine Panes sin Levadura, que hagamos esa reflexión en nuestras vidas, ¿no? Que no nos confiemos, que no digamos, no, pues yo no le tengo temor a ese día. Qué bueno, sí, debería ser no tenerle temor porque, pues, como lo mencionamos, sería el inicio de la restauración, pero sí tener en cuenta, no confiarnos, estar firmes en la fe y cuidar de que no haya restos de idolatría en nuestras vidas. Es una reflexión importante. Bueno, vamos a leer aquí del capítulo 4 al 18. Ya leímos el verso 4, pero vamos a seguir adelante. Dice, verso 5. Y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Señor y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos del Señor, y a los que no buscaron al Señor ni le consultaron. Aquí vamos a ir, estar leyendo estas características de aquellas personas. Sería a lo mejor bueno que las fuéramos subrayando, precisamente para que sepamos qué no hacer, ¿no? O a lo mejor sepamos identificar este tipo, pues sí, de características de todos aquellos que son mencionados como que van en pos del Señor, que van en pos, bueno, en contra más bien del Señor y precisamente hagamos completamente lo contrario, ¿no? Porque no queremos ser encontrados estas personas que van en contra de lo que dice el Señor. Entonces, ahora sí, verso 6. Y a los que se apartan de en pos del Señor y a los que no buscaron al Señor ni le consultaron. Calla en la presencia de Hashem el Señor, porque el día del Señor está cercano, porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Verso 9. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta. Y recordemos, aquí ponemos un asterisco, este, una pausa. Recuerda, ¿no? Lo estudiamos hace unos Shabbats. Una de las características del buen pastor, que pues lo habíamos visto, ¿no? Para que evitemos caer en falsos maestros, en falsas doctrinas, y que iba a haber muchos que se iban a pronunciar como el pastor, ¿no? El buen pastor. Pero había una característica y justo mencionaba una puerta, ¿no? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿O alguien puede relacionar justo este versículo 9 con algo que ya estudiamos? Hasta, ay, le voy a poner stop share para que tengamos esta breve reflexión y nos tratemos de acordar. La vimos hace nada, ¿eh? ¿Alguien que se acuerde? ¿Nadie? Ah, a ver, Gina, perdón, no vi tu mano, es que estás en otra presentación. Adelante, adelante. Pues lo que me acuerdo, creo que era como una puerta específica por donde el pastor entraba a las ovejas y las empezaba a contar una por una. Y los que no hacían eso,
pues eran ladrones, eran pastores, o sea, no eran, sí querían robarse las ovejas que se saltaban, o sea, no sé, que se iban por otra puerta, creo, o no entraban por la que tenía que ser, algo así, no me acuerdo muy Sí, sí, bien. sí, muy bien, muy bien. O sea, justo hablamos eh, de aquel gobernante procedente de Belén que estará por cabeza, ¿no? Estará a la cabeza de Sión. Y una de las principales características que habíamos visto es que iba a pasar primero por esa puerta del redil, ¿no? Iba a pasar primero por esa puerta. Entonces, pues bueno, mira, aquí dice, a mí, asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, a todos los que no pasaron por esa puerta descrita, que es, pues, la puerta del camino, de su palabra, de su instrucción y de su llamado espiritual, de este llamado único que el Señor hace a cada uno, a cada una de las ovejas de su redil. Entonces, el buen pastor, para poder identificarlo, recordemos, es que iba a pasar primero por esa puerta. ¿Y a qué quiere decir pasar primero? Pues que no iba a haber eh, ninguna incongruencia en su mensaje, que no iba a haber algo que se saltara, ¿no? Algo, ahora sí que, como aquí dice, algo que se saltara de la palabra, algo que diga esto sí, esto no, o esto sí lo cumplimos, esto ya no aplica para nuestros tiempos, no, sino que su mensaje es el mismo ayer, hoy y mañana, ayer, hoy y por los siglos. Y eso se refiere a su palabra, a que va a pasar, que va a haber cumplimiento de lo que está escrito. Entonces, ¿cómo era que nosotros íbamos a poder identificar qué iba a pasar por la puerta si no conocíamos la puerta, ¿no? Entonces, precisamente, esta es la exhortación igualmente a que estudiemos y meditemos y sigamos en comunión con la palabra del Señor, porque si no la conocemos, pues bueno, puede que haya por ahí alguno listillo, ¿no? Que se salte algo, pero como nosotros no lo conocemos, vayamos en pos de eso, pero no. Tengamos esa reflexión en mente de conocer la palabra del Señor para que podamos identificar claramente al buen pastor que va a pasar por el primero, va a pasar por cabeza de todo Sion. Y bueno, eh, ahora sí, ya dejen seguir compartiendo. Es como cuando dicen que el juicio vendrá por la casa, o sea, por Israel primero. Perdón, perdón. Es como cuando dice que el juicio vendrá por la casa, o sea, por Israel. Sí, bueno, o sea, pues ese verso se refiere pues precisamente a la identidad de, del Mesías. O bueno, a ver, Peter, ¿me puedes apoyar ahí? No sé si entendí por completo esa pregunta. Yo también no caché muy bien la preguntita, Ari. ¿Nos podrías ayudar de nuevo? Es que ahorita que ustedes dijeron que iba a pasar por, ay, ¿cómo dijeron? La puerta. Por la puerta de Sión. Es como cuando un versículo que dice que el juicio vendrá por la casa. Pues es que podemos relacionarlo a varias cosas, Ari. Definitivamente el juicio sí va a empezar por Israel, porque actualmente Israel está siendo juzgado. Em, pero creo que a lo que Luis hacía un poquito más de referencia es a que, pues, el reino va a ser en Israel, ¿no, Luis? Ahorita en este momento. O bueno, va a ser para Israel. Ajá, bueno, o sea, ahorita lo que estábamos hablando era de identificar, bueno, aquí, por ejemplo, me regresé a la presentación que tenemos de Miqueas sobre el reinado universal del niño de Belén, ¿no? Entonces, bueno, o sea, lo que se refiere mucho parte de este versículo 9 y bueno, qué bueno que externan estas dudas para a lo mejor darnos a entender mejor, pues es a todos aquellos falsos maestros y a todos sus seguidores, ¿no? Que habíamos visto las partes, ¿no? Como para poder identificar, que no ser engañados, que bueno, el gobernador, que bueno, sabemos es el Mesías, Yeshua en su venida, va a tener que pasar por esta puerta, la puerta representa las palabras, ordenanzas, justos juicios del Señor,
va a tener que pasar primero por ahí porque no va a haber incongruencia en el mensaje. No va a haber que se diga esto sí y esto no, como lo vemos en los evangelios, ¿no? Que no va a haber que le preguntaban, oye, ¿por qué tus discípulos hacen esto en día de reposo? Y hacía referencia eh, a las leyes de tradición oral, etcétera. Entonces, es la exhortación igualmente a nosotros de que tengamos en mente de estudiar su palabra y de conocerla a profundidad para que cuando pase por la puerta el Mesías, y porque sabemos que es verdad porque lo encontramos. Recordemos que escudando las escrituras y siguiendo el camino del rebaño que ya pasó, haciendo referencia a los profetas, pues vamos a encontrar a este buen pastor. El rebaño que ya pasó es referencia a los profetas. Y siguiendo las pisadas de ese rebaño que ya pasó, encontraremos al buen pastor. Es decir, estudiando el mensaje de las escrituras hablado por medio de los profetas a su pueblo, es como encontraremos y descubriremos las características de el gobernador, del buen pastor, del Mesías, Yeshua. ¿Ok? Y aquí habla acerca de todos aquellos que se saltarán esa puerta, es decir, que no van a hacer conforme a la palabra del Señor, no van a estar en comunión y pues bueno, para evitar esa confusión, pues bueno, no seamos precisamente que nos saltemos esa puerta o que no sigamos los pasos de ese rebaño, porque la manera de no ser engañados, pues es que conozcamos a profundidad la palabra del Señor. Bueno, se dio a entender un poquito más, Ari, este punto y en general todos. Sí, Perfecto. Bueno, me regreso. Ahí está. Ay, no, ya me salté. Bueno, seguimos. Verso 10 dice, y habrá en aquel día, dice el Señor, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mectes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. Es a lo que me refiero ahora en este verso, como que no estemos confiados, ¿no? Como, bueno, últimamente, ¿no? Puede ser que con los rumores de guerras y todo eso, pues haya un despertar, ¿no? Pero pues bueno, por ejemplo, algunos pueden decir, no, pues desde 2017 hay las tensiones, rumores de guerras, ya ven lo que pasó en Ucrania, que decían, ¿no? Que iba a ocurrir ya un conflicto más grande y todo sigue igual. También desde el 7 de octubre en Israel se dice que va a haber guerra y pues bueno, cada vez hay tensiones, pero pues no pasa nada. Entonces, pues yo sigo aquí, ¿no? Pues no hago caso a estas señales o a estos primeros dolores de parto como son mencionados y digo, no, pues ya me confío, ¿no? Ya no leo mi Biblia, bueno, pues mañana va a ser igual, ¿no? ¿Qué tal que no pasa nada otra vez? O sigue el rumor de que va a haber guerra y no hay guerra. O va a haber esto y no pasa nada. O todo eso, ¿no? Entonces, este es el llamado para que no seamos, o sea, porque dice que el Señor escudriñará a Jerusalén o bueno, a su pueblo con linterna, ¿no? Es decir, pues minuciosamente. ¿Y qué es lo que examina el Señor? Pues no tanto tus obras o lo que hagas, eso es fruto de cómo está tu corazón. Lo que verdaderamente el Señor escudriña es tu corazón. Entonces, y subraya ese verso al final, que no seamos como aquellos que mencionen, bueno, pues el Señor ni hará bien ni hará mal. Yo me quedo acostadote, tranquilo, normal, no pasa nada. Bueno, verso 13. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán.
y plantarán viña, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande del Señor, ahí está, subráyalo, otra manera de llamarlo al día grande, el día de ira, el día grande del Señor es otra forma de llamarlo. Entonces igual subráyalo para que sepas que se refiere a lo mismo. Em, Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente. Verso 15, día de ira, aquel día de angustia y día de aprieto, es lo que le mencionaba. ¿Cómo será descrito ese día, no? Como de angustia, de aprieto, de ira. Día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento. Verso 16, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. 17, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y bueno, estos versos últimos son particulares porque, bueno, desde que leímos aquí verso 12, ahí podemos poner número 1, cuidarnos de estar confiados, ¿no? De estar tranquilos, de no hacer caso a la voz del Señor, pensando que, bueno, mañana será igual. Entonces, ¿para qué cambio? ¿Para qué cambio mi vida? ¿Para qué me esfuerzo en seguir su palabra si mañana será igual? Está hablando de todos ellos. Luego vemos cómo será descrito ese día, ¿no? Un día de entenebrecimiento, de tiniebla, de oscuridad, de angustia. Y luego, habla acerca de lo que ocurrirá, ¿no? Que, pues bueno, aquí está descrito un tanto fuerte, ¿no? Como su sangre será derramada como polvo, o sea, así como si nada, y su carne como estiércol, ¿no? Así su carne como desperdicio, no tendrá ningún valor, ¿no? O sea, el estiércol es lo más bajo, ¿no? Que hay en un establo, ¿no? Pues precisamente son los desechos de los animales. O sea, que es algo repugnante, ¿no? Que no tendrá ni siquiera ese valor como para un funeral, por ejemplo, que sea enterrado una persona con honor, sino será su carne desperdiciada y tirada como sin valor. Y luego aquí habla, ¿no? De los tesoros en esta tierra. O sea, si ni la plata ni el oro los podrá librar de este día, ¿no? Del día del Señor. Entonces, reflexión de este verso número 18, cuidemos nuestro corazón de poner en los intereses materiales o los intereses económicos, monetarios, por encima de mi relación con el Señor. Entonces, si quieres, anota esa reflexión. Verso 18, cuidar mi corazón de poner por encima del Señor intereses monetarios o materiales. A ver, Ari, adelante, vi que levantaste tu mano. Esto de no poner por encima del Señor los intereses materiales sería como otro versículo que dice que no hagas tesoros aquí, sino allá arriba. Sí, perfecto, justo como lo hemos estudiado en los proverbios, ¿no? Que Ujú. habla acerca de todos esos insensatos y se están muy relacionados si lo podemos observar. Y Porque, sí, bueno, allá ajá, adelante, adelante. arriba no nos va a ser útil el dinero porque ni van a robar ni nada porque dice su palabra que la Nueva Jerusalén creo que iba a ser de piedras preciosas, ¿no? Y que ya no iba a haber nada de sufrimiento. Sí, claro, se refiere un tanto a eso, pero también, a ver, pónganse, por ejemplo, a pensar. Eh, Tenemos este escenario, ¿no? Una persona con mucho dinero y a lo mejor una persona con recursos limitados. Y son vecinos y llega un terremoto. Es decir, es una magnitud física, es un desastre natural, que bueno,
no es como que llegue el terremoto, sea como una persona y le diga, bueno, persona con recursos limitados, tienes suficiente, voy a pasar por tu casa, pero tienes suficiente dinero para que no pase por tu casa, y le diga, no, pues no, no, pues ni modo, se la echa, ¿no? Y va ahora con el rico y le dice, oye, ¿tú tienes para pagarme y que no pase? Ah, sí, pues déjate, doy una lana y ya no destruyas mi casa con tu terremoto, ¿no? Entonces, pues bueno, así son los desastres naturales, ¿no? Y es precisamente que el Señor, al ser el amo de toda la creación y todas las fuerzas, todas las magnitudes físicas, naturales, le siguen, le obedecen, como por ejemplo cuando Yeshua, ¿no? Le dice a la tempestad que se calme, le dicen sus discípulos, ciertamente este es Dios, ¿no? Porque aún los mares y los vientos le obedecen. Entonces, en un desastre natural, en condiciones físicas que no se pueden controlar, pues de qué sirve el dinero, ¿no? Ahora sí que no hay distinción. O si lo vemos en un caso así más extremo, imagínense, ¿no? Que vaya a caer un asteroide a la Tierra y la va a destruir, pues, pues ya, ¿no? O sea, ya no hay para dónde hacerse, todos pasan a ser seres humanos indefensos. Y pues sí, a lo mejor los ricos se van a su búnker, pero pues con esa explosión, bueno, con la caída de ese asteroide, pues ni el búnker, ¿no? O otros van a decir, no, pero ¿qué tal que se van en naves espaciales? Bueno, pues ya se van, se les acaban los recursos de las naves espaciales y ¿a dónde llegan? Pues ya también, a lo mejor aplazan más su sufrimiento, pero pues eso al final va a llegarle a todos. Bueno, creo que se pudo dar a entender un poquito mejor, Ari. Sí, Perfecto. Muy bien. Ahora bueno, es lo que vimos, el clamor por todo Jerusalén y el inaudible, es decir, el, el día que no nadie se va a saltar, ¿no? El ineludible, perdón, ineludible día de la ira de Dios. Bueno, esta sección 3, bueno, capítulo 3 que habla sobre la calma, pero aquí el 3 romano es el juicio de Dios sobre las naciones. Ok, bueno, lo mencioné aquí porque es importante que ocurra esto antes de que venga la calma en el punto 4, que es la redención del remanente, ¿no? Y habla acerca de la purificación de las naciones, la restauración del remanente y purga de Jerusalén, el regocijo en la ciudad y en la restauración de la nación. Por tiempo, mira, nada más les dejo aquí la diapositiva para que si gustan tomarle foto y ustedes más a profundidad lean sobre el juicio de cada una de estas naciones. Pues bueno, eh, estas vamos a leer un poquito sobre eso. Y bueno, y es interesante, ¿no? Los territorios, pues, circundantes al territorio de Israel, por eso ahí al lado puse el territorio de Israel, serían precisamente, voy a ponerlo, voy a anotarlo, serían territorios por esta zona. Ay, bueno, aquí está el mar y son territorios aquí. Para todos aquellos historiadores o que están informados de lo que está ocurriendo ahorita, pues sabrán a qué territorio se refiere, ¿no? Bueno, Gaza, Ascalón, Asdod por el sur de Israel y Ecrón eran ciudades de los filisteos, ¿no? Y bueno, de hecho hay un estudio muy interesante, ¿no? De que, por ejemplo, el archienemigo de Israel siempre han sido estos filisteos, ¿no? Una de sus historias más famosas, pues, es con David y Goliat, que estaban constantemente en guerra, y bueno, ellos estaban ubicados precisamente en el actual Franja de Gaza. Y pues estos filisteos son, ahora sí que los abuelos, ¿no? Del actual pueblo palestino. Y no por nada esa disputa del territorio
se sigue dando hasta nuestros días. Imagínense, ¿no? Entonces, pues bueno, estas ciudades al sur del territorio de Israel eran ciudades de los filisteos. Eh, bueno, también estaban ubicados aquí los cusitas, que Cus estaba al sur de Egipto y al norte de Etiopía en el tiempo de Sofonías. Eh, en ese tiempo, una dinastía cusita gobernaba en Egipto. Dentro de 20 años, todas estas naciones, Filistea, Moab, Amón, Cus y Asiria, el terror del mundo, con su orgullosa capital Nínive, estarían desoladas bajo el dominio de Babilonia. La sociedad de naciones y el derramamiento de la ira del Señor sobre ellas también puede ser un anuncio anticipado del juicio de Dios derramado de las 7 copas del furor del Señor sobre la tierra en Apocalipsis 16:1. Y ahorita vamos a ver un poquito ese versículo. En el versículo 8, Dios declara que todo el mundo se consumirá por fuego. Esto puede ser una predicción del lago de fuego, descrito ahí en Apocalipsis 20, y que será ahí arrojado todo malo, dejando la tierra purificada como se describe. Es por eso aquí que mencionamos como de alguna manera una purga, ¿no? De Jerusalén. Entonces, pues bueno, son unos datos contra las naciones vecinas, el juicio contra Filistea, Moab y Amón, Cus, Asiria, y también el juicio precisamente contra Jerusalén, contra todos aquellos habitantes que no están bajo el pacto del Señor y no hacen las cosas de todo corazón. Entonces, pues bueno, a ver, otro dato importante de todo esto. mm, es bueno, muchas de estas provincias, bueno, ya podemos, igual un dato interesante que acabamos de estudiar, es que hubo como que esta alianza de naciones, ¿no? De todos estos pequeños, bueno, comparación, por ejemplo, de Filistea, ¿no? Con Asiria, pues bueno, ya había estos tratados, ¿no? Porque algo que los unía, y es a lo que voy, es la adoración a estos dioses extraños. A Baal, que era uno de ellos, y otro que venía más de Moab y de Amón, pues era Moloch, ¿no? Entonces, pues bueno, se habla acerca de el culto a este dios y de los sacrificios que se le hacían en relación a fertilidad. Por eso había algunos sacrificios. Imagínense, ¿no? La abominación que generaba todo esto, el derramamiento de sangre inocente, el de sangre de niños, para complacer a estos dioses extraños, ¿no? Que al final sabemos que esta batalla es contra las potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, precisamente por tales obras y por tal influencia a realizar este tipo de abominaciones en señal de adoración oculto, pues será castigada con juicio, ¿no? Y es descrita como los juicios, pues como lo que acabamos de leer, pues más terribles, ¿no? Con fuego, o sea, ¿qué hace el fuego? Pues vuelve ceniza, ¿no? Vuelve a casi nada algo que se está quemando, lo consume por completo. Entonces es reducir a cenizas, reducir a nada todo ese linaje y todo esa descendencia de, eh, de maldad en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, vamos directamente a esta sección 4, donde hablamos de la redención del remanente, ya en el capítulo 3. La calma, ahora sí, la calma después de la tormenta. 3 veces habla el profeta de un resto, de un remanente, ¿no? Que será salvo. En el versículo 2, 3, en el 7, 3, en el 12 y el 13. Mira, vamos, ya estamos en el capítulo 3, entonces leemos versículo 12 que dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor.
El remanente de Israel no hará injusticia, es justo lo que vimos en el texto lema, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Bueno, y se menciona igualmente en el capítulo 3:20 el regreso de la cautividad. Nuevamente, lo que nosotros ya hemos estudiado como la unificación o la reunión de dos campamentos, que de cada ángulo de la tierra va a traer a ese remanente fiel, a ese remanente, y bueno, por ejemplo, aquí lo menciona como pobre, y hay, pues sí, ay, se me fue la palabra, ese contraste, como lo que acabamos de leer, y justo lo que Ari preguntó sobre aquellos que ni con su plata ni con su oro podrán ser librados de este día. Y pobre, pues a lo mejor no tanto refiriéndose a que no hay recursos, sino más bien que no es la prioridad, ¿no? La plata y el oro, estos bienes materiales, estas riquezas terrenales, no son su prioridad. Entonces, pues para el mundo serán pobres porque no es su prioridad, no van tras ello, ¿ok? Entonces el Señor devolverá, aquí vamos a leer en el 3:20, dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza de entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. Es decir, será testimonio esta unificación y que el Señor los traiga de vuelta, será testimonio de todas aquellas naciones que se burlaron en su momento de Israel y dijeron, ah, mira, Israel la desolada, la que la nación a la cual el Señor los ha abandonado, esto es mencionado, ¿no? En las profecías, ¿no? Que a causa del pecado seríamos destruidos, y que las naciones a su alrededor, después de haber sido esta nación, ejemplo de esta nación, prototipo, ¿no? Para lo que el Señor quiere de la humanidad, pues se iban a burlar, ¿no? Y decir, ¿dónde está su Dios? Miren, ya no hubo Dios que los protegiera. Entonces, ciertamente ahí es lo que ocurre, ¿no? Cuando no damos testimonio de que le conocemos, que pues deshonramos el nombre del Señor. Pero dice en este versículo 20 que nos traerá de vuelta, que eso también será testimonio para anular, ¿no? Para desmentir todo eso que ocurre y toda esa burla que en algún momento ocurrió. Entonces, confiemos en esa promesa del Señor. Y bueno, dice ahí, ya en la sección A, la purificación de las naciones, restauración y la purga de Jerusalén. Y lo vamos a leer. Ya este capítulo a partir del 12. Bueno, a partir del 9 al final, ¿ok? 9 al 20. Dice así. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento. En la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serán avergonzada por ninguna de tus obras con las que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. El Señor es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. El Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. Entonces, en estos versos podemos ver la purificación de las naciones, es decir, el exterminio de todos aquellos enemigos, escarnecedores, burladores del Señor Dios de Israel y de su pueblo, esta restauración del remanente que serán traídos de fuera y ya toda esa vergüenza que antes lo cubría, pues ya no será más, sino más bien será una nación de renombre y de alabanza para única gloria y honra de Dios. El regocijo en la ciudad, porque habla acerca de que se nos será devuelta la alegría, los cánticos, ya no habrá quien se escarnezca a causa de los errores del pasado, y eso igual es una promesa para nosotros, porque si el Señor está haciendo esta obra en ti, eh, no te preocupes en el sentido de que eh, ya no, de que el Señor tiene el control de tu vida, ¿no? Que ya no habrá quien te eche, ¿no? En culpa, en cara, a lo mejor los errores que hemos cometido, sino que el Señor debemos preocuparnos más cómo el Señor nos ve, cómo estamos delante de Él, porque pues ahora sí que con el Señor no hay filtros, ¿no? A lo mejor en casa, en en el círculo donde sea que nos desenvolvamos, pues podemos dar una cara y aparentemente, pues aparentar, pero el que realmente conoce todo es el Señor. Entonces cuidemos más eso, cómo nos ve el Señor y pues sabemos que si Él ve todo, pues no hay manera de engañarle al Señor. Entonces, también habla de esto, ¿no? De que, pues, preocúpate más por eso, porque, pues, no hay quien te acuse, porque el Señor ya hizo la obra por ti. El Señor Yeshua murió, el Señor Yeshua dio y entregó su vida para que ya no hubiera nadie más que te acusara. Para que sí, somos humanos, pecamos, nos equivocamos y por eso nos arrepentimos y por eso reconocemos nuestra necesidad que tenemos de Él. Entonces, por lo tanto, ya no hay quien nos pueda acusar, sino únicamente el Señor nos juzgará, como a todos, lo que acabamos de leer, pero no seremos como aquellas naciones que digan, pues, el día terrible, sino será el inicio de la restauración, del regocijo en la ciudad santa de Jerusalén y la restauración de la nación y al Señor, Dios Todopoderoso, como gobernador de toda la tierra. Entonces, bueno. Ay, dejen quito esas anotaciones. Ahí está. Oración por revelación de la pieza 36 del rompecabezas. Apocalipsis 1 al 5. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien lo quiere leer? A ver, Ari, adelante. Apocalipsis 15, 1 al 5. Sí. Espérame tantito. Y hasta vio el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas que son las últimas, pues con ellas se consumirá la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos
son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no, quién no teme- quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán porque han salido a la luz de las obras de tu justicia. Después de esto miré y el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio del templo. Salieron los 7 ángeles que estaban, las 7 plagas, que estaban Hasta el vestidos 5 haría, hasta el 5 está bien. ah, Ok, muchas gracias. Bueno, está hablando acerca de los postreros días y lo que ocurrirá, ¿no? Estas señales y sobre todo, eh, bueno, este capítulo lo dejamos de tarea para que si quieren lo lean, pero está relacionado justo, ¿no? A la parte igual que les dije de los juicios a las naciones. Entonces, bueno, si les parece, oramos. Señor, gracias te damos por este día, por todas tus bendiciones, porque nos permites estar en comunión contigo, estar estudiando acerca de tu palabra. Gracias, Padre, por habernos revelado una pieza más de tu palabra. Señor, te pedimos por nuestro corazón que no haya restos de idolatría, que no haya restos de cosas que no te agraden, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, ayúdanos a volver a ti. Que confiamos, Señor, en tu palabra que es justa, que es verdadera y que tú, Señor, harás la obra en nuestras vidas, Padre. Que no habrá quien nos acuse porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro Maestro. Te pedimos, Padre, que podamos ser hallados, que seamos encontrados dignos, Padre, que nos libres de la soberbia, que nos libres de permanecer confiados y dormidos en nuestros laureles, y más bien podamos estar en comunión diaria y continuamente contigo, Padre. Gracias porque tú nos hablas, tienes misericordia de nosotros, en tus manos nos ponemos. En nombre de tu amado Hijo Yeshua, amén. Y pues bueno, texto a memorizar. El Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Y bueno, llegamos al final de la pieza número 36 de nuestra serie. Ahí volvemos con Peter. Y muchas gracias, Luis. La verdad es que la actividad de hoy está bien sencilla, chicos, y más que actividad de clase, va a ser una actividad que les voy a dejar de tarea. Porque, también nada más déjenme ver aquí, lo creo. Listo. Lo que les voy a dejar es una sopa de letras de tarea. Se les voy a compartir ahorita aquí al grupo. Bueno, aquí al chat de Zoom por si la quieren descargar de una vez e irla haciendo. Nos la suben al grupo, vamos a dejar un espacio para eso. Y de todos modos, ahí vienen las respuestas, ahí viene todo, son palabras de la clase solamente. Y pues ya, eso es todo. Ahora sí que no voy a presentar alguna actividad porque va a quedar de tarea, pero se las comparto de una vez. Permítanme, de una vez al chat. Aquí permítanme. ¿me vas a mandar por Zoom o por Telegram? Se les voy a compartir en ambos lugares. Ok. Sí, en ambos lugares, estimadísima. Se las acabo de compartir al chat de Zoom para que lo puedan ver. Y también estoy por compartírselos en Telegram en un lugarcito. ¿Va? Y eso sería todo. Ahora sí que de mi parte eso es todo, Luis. Porque va a quedar de tarea. Gracias, amigo. Dios. Bueno, entonces yo creo que estamos despedidos. Ahora, Gina, te levantaste tu mano adelante. Sí, quería preguntar o comentar, no sé, si se puede abrir un grupo, un espacio en el chat de grupo para de pronto subir fotos o compartir lo que se hizo en PESA. Ah, sí, sí, creo Lo que lo hicieron, activo en este ¿no? momento. Si quieres, mando primero el de la sopa de letras y directamente después también ese para yo también compartir las fotos.
Ah, Les listo, va. pongo Teams. Buenos días. Les comparto la actividad del día de hoy sobre la pieza de Sofonías. Déjenme lo comparto de una vez. Listo. Ya compartí la actividad y voy a poner por sugerencia de Gina. Pero hay que poner que tuviste una gran idea. Por sugerencia de Gina, les comparto esta publicación para que aquí compartamos fotos de la festividad. Esperamos muchas fotitos y videos. Listo, ya lo compartí, amigo. Dale, pues. Pues bueno, chicos, entonces yo creo que ahora sí quedamos despedidos. Sí, 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 Cualquier cosa, pues ya saben, nos mandan mensaje, ahí esperamos sus fotitos y pues bueno, la actividad ahí no se les olvide, ¿va? correcto. Yo ahorita luego subo mis fotitos. Pero bueno, chicos, despedidos y que tengan un excelente Shabbat. Bonito día para todos. Hasta luego. Bonito día, buen cierre de la festividad igual. Bye, bye. Gracias. Chao, chao. Gracias. Bye. Chao, chao.